El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. La Dirección General de Educación Secundaria presentó los datos de matrícula y resultado de los liceos públicos durante 2020. Los datos arrojan que en el último año se registró una baja en la matrícula de secundaria que entre 2020 y 2021 pasó de 271.146 a 266.259 estudiantes. El total de desvinculación a nivel país fue del 11,18% de los alumnos, mientras que el año anterior había sido de 12,66. En ciclo básico, de un año al otro, se desvinculó el 4,5% de los estudiantes, cuando en el periodo anterior, 2019-2020, había sido de 5,9%. En bachillerato, la deserción fue del 11,2% en el último año y en el periodo anterior, entre 2019 y 2020, había sido del 12,7%. Otro de los indicadores que midió el monitor educativo licial fue la promoción de grado. En ciclo básico creció casi un 6% entre 2019 y 2020. El dato del último año fue que el 86% de los alumnos pasó de grado y en bachillerato fue el 74,8%, similar al año anterior. Sin embargo, para leer estos resultados se debe tomar en consideración que las autoridades de secundaria habilitaron el pase de año en los liceos con hasta 6 asignaturas pendientes en lugar de 3, como estaba establecido. Bueno, para conversar sobre esto estamos en comunicación con Pablo Cayani, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, en representación del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al menú del día, Cayani. ¿Cómo estás, Alejandra? Un abrazo para Yerezade y que se mejore. Muchísimas gracias, nos está escuchando. Bueno, Cayani, como para comenzar, ¿qué lectura hace de estos datos? A ver, lo primero que hay que señalar es que es muy bueno que se continúe con una política de difusión de los datos del monitor educativo. Esto está disponible además para primaria, para secundaria, en la web de ANEP. Es una política que en primaria tiene ya un par de décadas, en secundaria es más reciente, y permite ir mirando estas cuestiones gruesas de vinculación, matrícula, promoción, que son eso, digamos, hay que contextualizar eso. Lo segundo es, bueno, tenemos información de lo que pasó en secundaria en el 2020, de un año muy raro, y que además es información que no llegó a estar pronta, por ejemplo, para la rendición de cuentas. El Parlamento está discutiendo una rendición de cuentas que no tiene esa información. Así que eso en primer lugar con respecto a la continuidad de la publicación de la información. Con respecto a lo que dice la información, bueno, así lo que hay es una consolidación o una continuidad en un proceso de mejora que se estaba haciendo en la educación media en los últimos años, donde año a año veníamos mejorando esto que nos preocupa tanto a todos, que es, por un lado, la desvinculación, es decir, cada vez menos niños, menos jóvenes y adolescentes, en este caso, se desvinculan año a año, y esto es bien relevante. En el monitor lo que se ve además que hay una particular dificultad en el pasaje entre primero y segundo año del ciclo básico, y en segundo lugar esto de mejorar la promoción, que es un proceso que también venía sucediendo del periodo anterior, de varios periodos anteriores, digamos, donde se viene mejorando, bajando la cantidad de repetidores, aumentando la cantidad de promovidos, y que en el año 2020 con la pandemia obligó, digamos, a flexibilizar el reglamento de pasaje de grado, digamos, o la forma en cómo se promueve o no se promueven los años, y eso aumentó la cantidad de promovidos. Es decir, esto es una buena noticia para los uruguayos, para el sistema educativo, para las preocupaciones que tenemos con respecto a educación media, ya la posibilidad de finalizar los ciclos educativos obligatorios. Lo segundo es, sí, efectivamente, hay una mejora que tiene que ver con el cambio en las reglas de juego. Claro. Si ponemos el arco más grande o la valla más baja, hay jóvenes que pueden promover el año aunque tengan algunas materias pendientes. Recordemos que hubo un cambio de
de 3 materias pendientes a 6. El doble, claro. Y eso hace un 5% más o menos de los promovidos en esa situación, es decir, tampoco es una... No es tan grande, digamos, el porcentaje. No es una cifra gigante, claro. Pero sí debe llamarnos a reflexionar a los actores de la educación en esto de, bueno, cuánto se gana con la no promoción y cuánto se pierde con la no promoción, ¿no? Porque si modificamos las reglas y la desvinculación disminuye, si modificamos las reglas, aumenta la promoción, en definitiva parece ser medidas que van en un sentido de continuar con la lógica de proteger la trayectoria educativa. Recordemos que los años acumulados de recursado, repetición, que es un recurso pedagógico que tenemos desde la primaria, son uno de los factores que explican luego estos procesos de desvinculación en la juventud, fundamentalmente entre los 15 y los 17 años, porque además cambian los proyectos de vida, estás en una edad muy particular. Entonces, es ese dato de, bueno, cambiamos la regla de juego y esto sigue mejorando la promoción porque tenés reglas que son más benévolas con la trayectoria educativa, pero además mejora la desvinculación, esto es, menos cantidad de jóvenes se desvinculan de la educación. Allí me parece que hay no solo una buena noticia en el sentido de seguir avanzando, que por supuesto no nos puede dejar conforme, digamos, todavía tenemos un montón de buitres que repiten. Y en términos generales, ¿cómo está la educación en Uruguay, Cayani? Bueno, yo creo que Uruguay en el 2020 y en lo que va del 2021, lo que se viene visualizando es, por un lado, hay una serie de capacidades instaladas en los docentes, en las comunidades, en los recursos tecnológicos que permitió que los estudiantes uruguayos fueran de los pocos estudiantes del mundo con más días de clase durante la pandemia, que además mantuvieron niveles de conexión bien relevantes, digamos, a la hora de compararnos con el resto, y esto es parte de las políticas públicas y de la construcción que ha hecho la ciudadanía uruguaya del sistema educativo uruguayo. No obstante ello, sí siguen existiendo desafíos, sí siguen existiendo gurises que no terminan la educación obligatoria, y el monitor lo que no reporta es aprendizaje, ¿no? Que es la otra preocupación que tenemos todos, claro, que estamos en la educación. ¿Cómo fue ese año tan atípico, no? Bueno, y este año también. Es exactamente, claro. Que creo que a ver, lo que se está revelando acá es que hay unas líneas de continuidad que son buenas y hay unas nuevas líneas que se han introducido con el nuevo gobierno que hay que ver qué resultado tienen. Porque, por ejemplo, el monitor también señala que en educación media sigue aumentando de a poco la cantidad de estudiantes por grupo. Y esta es una de las cosas que los uruguayos logramos revertir luego de varios lustros, digamos, la lógica del grupo superpoblado, de los grupos muy grandes, porque eso conspira contra la posibilidad de los estudiantes de tener acceso a mayor personalización con los docentes. No es lo mismo trabajar con un grupo de 25 estudiantes que trabajar con uno de 40. Por supuesto, claramente los alumnos aprenden mucho más si los grupos son reducidos, eso está comprobado y se ha hecho durante años. Ahora entonces el número de alumnos ha aumentado. El número de alumnos empieza a aumentar y esto está asociado directamente con los ahorros del presupuesto, con esta lógica de el ajuste fiscal en medio de la pandemia, que en la educación ha sido muy claro, tanto en salario docente como en cantidad de estudiantes por grupo, como en no transformación de mayores propuestas de extensión del tiempo pedagógico, una serie de cuestiones que la sociedad venía impulsando fuertemente, porque más tiempo son más cuidados, más aprendizajes, posibilidades de propuestas más integrales. Bueno, eso en la medida que se retasea el presupuesto para la enseñanza pública, bueno, son procesos que se ralentizan o se paralizan. Uh-huh. Hay que ver si esta tesis que tiene el gobierno de que con menos se puede lograr más, es cierta. Es una tesis bastante difícil y bastante inédita, pero estamos, digamos, observando qué es lo que sucede con los diferentes indicadores que reporta el sistema educativo.
Cayani, hay una publicación en Twitter de José Carlos Maía que habla justamente de que hay 4.500 horas de clase libres en secundaria y que esto no está dentro del monitor educativo, que es una información realmente relevante, ¿no? Sí, y no está dentro del monitor, pero sí hay algunos datos del monitor que vos comentabas al inicio de la nota, que también hay que mirar con mucho detalle. Hay una caída de la matrícula bien importante en secundaria. Esto durante la presentación se planteó que estaba asociado fundamentalmente a el pasaje de matrícula UTU, cosa que en algunos casos es posible observarlo, sí, pero es una caída que no puede estar por la magnitud que tiene, toda explicada por pasaje a UTU. Entonces allí hay una preocupación para seguir mirando dónde están esos estudiantes que no están en secundaria. Algunos están en UTU, pero otros suponemos que no están en el sistema educativo. Y esas son parte de las cosas donde hay que seguir buscando información o investigando a los efectos de que todos nuestros jóvenes accedan a la educación obligatoria. ¿Pero puede haber alumnos entonces que no tengan materias, por ejemplo, a esta altura del año? Pensando en esto de la falta de horas de clase. Eso es una dificultad de gestión de secundaria que viene siendo denunciada no solo por el senador Maía, sino también por el senador Sabini y por Senapes, que están bastante preocupados por esto de, en estos años tan particulares, además de recortarse grupos, no se cubran las horas de los grupos que efectivamente tienen estudiantes. Es decir, estas horas que señala el senador son horas que los gurises no están teniendo en sus grupos. Claro. Bien. Ahora, hablábamos en la introducción sobre la baja en la matriculación de secundaria. Vamos un poquito más atrás, porque la baja de 2020, si la comparamos con 2019, ¿cómo se puede explicar? Porque allí no estaba la pandemia todavía, pero sin embargo, los chiquilines se anotaron menos, digamos, en 2020 que en 2019. ¿Por qué se puede llegar a pasar esto? ¿Por qué se dio? Allí tenemos una diferencia aproximada de unos 3.000, 4.000 estudiantes, y allí hay algunas explicaciones posibles. Una es esta que se señalaba en la presentación del monitor, que es cada vez más estudiantes prefieren la UTU en vez de secundaria, eso sea para el ciclo básico o para el bachillerato. La segunda es, en la medida que se mejora la promoción, tenemos menos repetidores y por lo tanto los estudiantes avanzan y salen antes del sistema. Esa es otra explicación de por qué baja la cantidad de estudiantes. Otra, que en el caso de primaria es válida y en el caso de secundaria aún no, tiene que ver con una caída de la natalidad bastante sistemática en el Uruguay en los últimos años. Claro. Lo que pasa es que esos tres factores no estarían pudiendo explicar esta diferencia tan importante, digamos, porque pasamos de 266.000 más o menos a 271.000 y poco. Entonces, es parte de lo que hay que seguir buscando en los sistemas de información que tiene la administración, pero también en los que tiene el país. Estoy pensando en el BPS, en el CIAS, que coordina el MIDES, dónde están esos jóvenes y si están o no vinculados a propuestas educativas, que es en definitiva lo que tiene que garantizar el Estado, porque en Uruguay es obligatoria la educación hasta el bachillerato. Uh-huh. El pasado 5 de agosto las autoridades de la educación presentaron el Plan de Política Educativa Nacional, correspondiente al periodo 2020-2025. ¿Qué lectura hace de este plan, Cayani? Eso es una iniciativa que entra en el marco de la ley de urgente consideración, sí, que además hubo que cambiarlo, porque esto estaba pensado para que quienes asumieran como autoridades de la educación se comprometieran a cumplir ese plan frente al Parlamento. Empezaron a gestionar el año pasado y este año se presenta el plan con los presupuestos ya armados. Y hay algunas cuestiones que en primer término de forma para mirar, porque resultó raro que el ministro de Educación y Cultura y el director nacional de Educación solos fueran al Parlamento a presentar
ese plan. Luego hubo que hacer una presentación donde estuvieran efectivamente todos los organismos que se comprometían en ese plan, y tiene alguna cuestión que observarse con respecto a cuál es el régimen de autonomía de los entes de la educación. Respecto al contenido, es un plan que no da cuenta de la crisis y situación caótica que se denunciaba por parte del hoy oficialismo hasta el año 2019, porque lo que hay allí es mucha continuidad en términos de las líneas de política educativa que vienen planteadas en el Uruguay desde hace varios gobiernos, y lo otro que tiene es que tiene metas que son muy poco ambiciosas. Por ejemplo, cuando vamos a mirar qué es lo que sucede con la cobertura en 3 años, una cosa que Uruguay viene haciendo con mucho esfuerzo, es decir, de cada vez incorporar más niños de 3, vemos que la cobertura salta de un 75-76% de niños que hoy están en 3 años a un 85% al final del quinquenio. Cuando uno mira, bueno, pero ese porcentaje, ¿cómo se explica? En realidad ese porcentaje se explica porque al final del quinquenio van a existir menos niños de 3 por la caída de la natalidad. Entonces allí no hay, digamos, ninguna meta que implique poner más sillas o más docentes. Claro. Hay una meta que llega sin hacer nada, digamos, manteniendo lo que está, se llega. Cuando uno mira metas de aprendizaje, que aparecen metas de aprendizaje tanto en ANEP como en el Plan de Política Educativa Nacional, en realidad hay algunas de ellas que ya se cumplieron. Entonces, bueno, de aquella situación caótica, crítica, de crisis permanente, a lo que estamos viendo en términos de la formulación de políticas educativas y sus metas, o el tratamiento presupuestal, o lo que sucede en la ley de urgente consideración, bueno, no parece ser muy consistente lo denunciado hasta el 2019 con lo actuado a partir del 2020 y durante el 2021. Ahora, la ANEP definió un grupo de expertos para repensar el futuro de la educación, sin embargo dejó afuera a los maestros, ¿no? Cayani, ¿cómo recibe usted esto siendo maestro? ¿Y por qué sería importante que los maestros tengan un lugar en este grupo? Algo que parece obvio, ¿no? Allí hay varios temas que el gobierno ha optado por trabajar solo, es decir, tomar el resultado electoral como un cheque en blanco y a partir de eso hacer o deshacer. Yo creo que eso es un error, sobre todo en políticas públicas que tienen que tener mirada larga. Las políticas educativas son una de ellas, digamos. Uruguay no es un país que el que gana arrasa con todo lo que había antes. Uruguay es un país que ha construido un sistema educativo público bastante potente y con una matrícula en lo público estatal muy interesante para la región, que tiene ciertos acuerdos y que tiene cambios que en general, si se procesan bien, son consistentes, son de largo plazo, son sustentables, y que después tiene algunos chispazos de cambios con una teoría del cambio bastante equivocada del ordeno y mando, que en general lo que ha sucedido y lo que reportan diversos estudios es que a los 5 años, cuando termina el gobierno, esos cambios quedaron en la nada. Creo que en este sentido el proceso que se está haciendo en materia de reforma curricular retoma algunas cosas que venían de la administración anterior, como el marco curricular de referencia nacional, pero equivocan el camino. Aquí hay algunas cuestiones que hay que señalar que son muy importantes. En primero, lo curricular debe actualizarse y debe revisarse permanentemente, porque es el conjunto de saberes que entendemos tienen derecho a nuestras niñas, niños y adolescentes a saber. Pero además allí la sociedad también carga un montón de cosas vinculadas a su futuro, vinculadas a la construcción de comunidad, del nosotros, es decir, es bien importante lo que se enseña. Lo segundo que es central es, estas discusiones son discusiones de la ciudadanía en general, es decir, son discusiones de la ciencia, de la academia, de los trabajadores, de los empresarios, de las diferentes regiones del país, porque también hay que pensar que la educación tiene que tener una relación con lo que pasa en mi departamento o en mi región,
y tiene que tener pluralidad de voces. Bueno, acá parece que se ha tomado por un camino que no recoge ni la pluralidad de voces, ni incorpora docentes, que la voz de los docentes es extremadamente relevante, así como la de las comunidades y el resto, porque además son quienes van efectivamente a concretar el cambio curricular. Pues es otra cuestión que también está muy estudiada, que es que cuando los cambios se hacen de arriba para abajo, sin consultar, con ciertos visos de autoritarismo, como estamos viendo, bueno, en realidad lo que sucede es que cuando ese cambio curricular tiene que entrar al aula, no entra, porque el docente cierra la puerta y sigue haciendo lo que considera mejor para sus estudiantes, ya sea en primaria o en secundaria. Hay un trabajo que estudió 100 años de reformas educativas en Estados Unidos, de dos académicos, son Tiak y Kuban, que justamente lo que da cuenta es de eso. Cada vez que se le dice a los docentes lo que tienen que hacer, no se los consulta, no se consulta a la sociedad, no se generan mecanismos, esos cambios quedan ahí. Podrán estar en la prensa, podrán estar mientras que el gobierno esté, pero después no son sustentables. Y es una pena, porque realmente pensar la educación cada X cantidad de tiempo, que la sociedad dé ese debate, que a su vez incorporen cosas que no existían, digamos. Pensemos que hace 20 años a ningún formulador de política educativa se le iba a ocurrir que era muy importante el tema de las energías renovables y que eso además tuviera una trayectoria profesional y académica y de investigación. Y hoy es un desafío ineludible para el país que no estaba presente. Entonces, estos procesos que tienen que ser periódicos, pero además que tienen que ser muy democráticos y muy abiertos, no se resuelven con ordeno y mando. Es más, ese tipo de creencias son las que llevan a atrasar el debate, a perder años en términos de cambios que sean buenos para los gurises. Así que yo espero que el gobierno corrija esa lógica de no diálogo y de suprimir voces de los debates públicos, que no parece lo más adecuado. Pablo Cayeni, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, me quedaron algunas consultitas pendientes, como por ejemplo las cuestiones de genética, si influyen o no en el desempeño de los gurises, pero si te parece queda para la próxima. Lo que pasa es que está brava, porque te dejé picando una pregunta que no podía pasar. Yo creo que no se puede ir tan al barro, ¿sabés? Creo que tenemos que cuidar el sistema educativo de esos dislates, porque además hay mucho trabajo hecho sobre, por ejemplo, las cosas lindas que tiene Colonia en materia de sistema educativo, de comunidades. La comunidad es preciosa. Hoy hacíamos una entrevista al respecto y bueno, hablábamos con Pitamilio, que nos contaba que la comunidad ayudó muchísimo para que los gurises tuvieran una educación tremenda en el 2020 a pesar de la pandemia. Y que además no es nuevo, viene en esto de trabajando en proyectos con comunidades que acompañan desde hace muchos años. Entonces, evitemos caer en los dislates que no se sabe mucho para dónde van. Pablo Cayeni, director del Instituto Nacional de Educación Educativa, INED, en representación del Frente Amplio, te agradecemos muchísimo tu paso por el menú del día. Gracias a vos, Alejandra, y un fuerte abrazo a la audiencia. Muchas gracias, chao, chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.